la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos de su Espíritu. Es vital para el cristiano ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver la importancia de esa llenura y cómo debe ser administrada, usada para la gloria de Dios. Gloria a Dios, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Padre. Gracias por tu presencia, por tu amor incomparable, por tu amor eterno, Cristo. Yo no sé si tú puedes sentir la presencia de Dios donde tú estás, pero yo la puedo sentir. Él está ahí donde tú estás. Él está en tu corazón. El Espíritu Santo habita en nuestros corazones. Él está en nosotros. Gloria a Cristo. Gloria al Señor esta tarde. Gloria al Señor. Muchas gracias por conectarte. Muchas gracias por tomarte un tiempo para recibir la palabra de Dios. Yo sé que hoy va a ser un mensaje que tocará tu vida. Y esa es mi oración, esa es mi petición al Espíritu Santo. Que quebrante nuestros corazones, que transforme nuestras vidas. Y que nos lleve a cumplir los propósitos de Dios en esta tierra. Y hoy concluimos con la serie de la cruz olvidada. Llevamos aproximadamente 5 domingos, aproximadamente 6 domingos predicando acerca de la cruz. Comenzamos dando el significado de la cruz de manera general. Tocamos el tema del nuevo nacimiento, el verdadero evangelio y como cristianos el testimonio que debemos dar. Y también tocamos que como cristianos debemos de enfocar nuestra vida a las cosas celestiales, a las cosas eternas. Y de una manera gradual hemos visto cómo la vida del cristiano se va desarrollando. Pero hoy voy a tocar un tema para cerrar esta serie, y es el tema de la Gran Comisión. Es un tema que regularmente no se predica últimamente. Es un tema que se ha olvidado. Pero es tan importante, y lo vamos a aprender a la luz de la palabra, que es necesario conocer este tema, es necesario conocer este mandato de Dios, es necesario hacer la obra de Dios, y es necesario que como iglesia y como cada cristiano cumpla la misión y la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Prepara tu corazón porque la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Y hoy quiere tocar tu corazón. Hoy quiere quebrarte pero restaurarte. Hoy quiere cambiar tu vida. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por un día más, Padre. Hoy te pido que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. Y que a desmérito de mi persona sea tu nombre glorificado y tu Espíritu Santo reconocido en nuestras vidas. Hoy doblegamos nuestra carne, hoy doblegamos nuestro ego, hoy doblegamos nuestras necesidades por agradarte a ti, Señor. Hoy te pido que obres en cada corazón que escuche, cada persona que escuche este mensaje, su corazón sea traspasado por la bendita y poderosa palabra de Dios. Hoy dejamos este tiempo en tus manos, Espíritu Santo. Obra como bien te parezca. Toca nuestros corazones, aviva nuestros corazones y háblanos. Háblanos porque necesitamos tu palabra para vivir. Tu palabra es como agua, es necesaria, es vital. Es el pan, es el alimento. Es tu palabra que nos da fuerzas, es tu palabra que nos transforma, es tu palabra que nos cambia. Te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre por sobre todas las cosas, mi Señor. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos al libro de Lucas, acompáñame. Vamos al libro de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Lucas 16,
versículo 15. Y hoy vamos a profundizar. Quiero que tomes nota, que anotes los versículos para que tú mismo posteriormente los leas, los busques, para que rectifique la palabra que se está dando, sea conforme a las Escrituras. Lucas 16, 15. Perdón. Marcos. Dice la palabra de Dios, Marcos 16, versículo 15. Y les dijo el Señor Jesús a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y esto es la gran comisión. La gran comisión se trata de buenas noticias. Es el evangelio que tenemos que predicar. Y quisiera preguntarte, ¿a quién no le gusta una buena noticia, verdad? Sobre todo en estos tiempos que vivimos, recibir una buena noticia puede cambiar el curso de una vida, puede redireccionar a alguien a un lugar correcto. Una buena noticia puede ser la antesala a cosas grandes para alguien en su vida. Hoy quiero decirte que nosotros, ustedes y yo, somos heraldos. Un heraldo es alguien que comunica un mensaje de la mejor noticia que se pueda dar en toda esta tierra. Esta noticia es un mensaje que tiene el poder para cambiar las vidas de las personas. Es un mensaje que tiene el poder de cambiar el destino de las personas. Es un mensaje que tiene el poder para restaurar aún la vida o la persona más quebrada. Es un mensaje que trae perdón de pecados. Un mensaje que no es para condenar, sino para traer salvación. Que no es para juzgar, sino para traer esperanza a los que están perdidos sin Dios. Este es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Este es el mensaje de la gran comisión. Y nos debemos de sentir privilegiados porque a ti y a mí se nos ha dado ese honor y privilegio de proclamar el mensaje de vida eterna. Y sé que muchas veces no dimensionamos o no entendemos lo que significa esto. Porque si lo entendiéramos, créanme que seríamos personas que constantemente estén compartiendo la buena noticia de Jesucristo. Y quiero que pienses por un momento. Imaginemos que alguien va a salir a otro lugar. Imaginemos que alguien va a ir a otro país. Incluso podemos imaginar las últimas palabras de alguien importante para nosotros. Imagínense las últimas palabras de alguien antes que va a morir. Serían palabras concretas, serían palabras importantes. Porque alguien que está a punto de morir no va a decir cosas que no tengan sentido. Dejaría un mensaje a los que le escuchan, mensajes que trascienden, un consejo, una exhortación. Es decir, las palabras de alguien que antes de que vaya a morir serían palabras de importancia y de peso. Y bajo este contexto, quiero que entendamos que el Señor Jesucristo deja un mensaje a los apóstoles antes de subir al cielo, antes de la ascensión. Hermano en Cristo, hermana en Cristo, hoy quiero decirte que Jesús dejó una orden para todos aquellos que nos llamamos cristianos, absolutamente a todos. No está limitado este llamado, esta orden, este mandamiento a un grupo de personas. No está limitado a un grupo de hermanos en la iglesia. No está limitado a algunos solamente. Este llamado, esta orden de parte de Jesucristo
como últimas palabras antes de subir al cielo, nos las dejó absolutamente a todos los que somos cristianos, a todos los que hemos nacido de nuevo, a todos los que hemos aceptado el perdón de Jesucristo, hemos creído en el sacrificio y comenzamos una nueva vida. Este es un mensaje para todos nosotros. Y es importante que entendamos que cada uno debemos llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión. Es importante. Y para poder entender este mensaje es necesario verlo a la luz de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, los cuales nos van a ayudar a entender la profundidad y la claridad para saber cuáles son esos elementos, qué es lo que yo tengo que hacer en la Gran Comisión, cuál es el propósito. Muchas veces ni siquiera tenemos noción de qué se trata la Gran Comisión, o tenemos una idea muy superficial y por eso no lo hacemos, porque no tenemos el conocimiento para poder ejercer esa tarea. Es importante nosotros como discípulos de Cristo, hijos de Dios, coherederos y herederos en Cristo Jesús, tengamos la claridad de este mandamiento. Y es importante también que entendamos que el contexto de los versículos que vamos a ver en los evangelios es después de que Jesús resucita y aparece a sus discípulos y les da esta orden. En los evangelios vamos a ver ese patrón para que tengas claro, porque yo me voy a ir directo al versículo, al mandamiento de Jesús. Jesús resucita, va en busca de los apóstoles y les da instrucciones que tienen que hacer. Les da una orden, les da mandamiento que tienen que hacer. Y bajo este contexto vamos a comprender la importancia de la Gran Comisión. Yo quiero tocar 3 puntos principalmente, 3 puntos importantísimos. El primero es la importancia, escucha, la importancia y mi responsabilidad ante la Gran Comisión y la realidad de la Gran Omisión. Lo voy a repetir otra vez porque quiero que tengas claro esto. La importancia y mi responsabilidad ante la Gran Comisión y la realidad de la Gran Omisión. Muchas veces como cristianos no tenemos claro qué consiste la Gran Comisión. No tenemos claro en qué consiste el mensaje del Evangelio. E incluso cuál es la misión de la iglesia y de cada cristiano en esta tierra. Y no me refiero a la iglesia solamente como de manera colectiva, como congregación, sino también de manera personal, en el entendido que cada uno de nosotros es la iglesia. A veces pensamos que este mandamiento solo está enfocado a un grupo de personas en su totalidad, pero muchas veces no entendemos que de manera individual y personal yo también tengo esta responsabilidad de predicar la palabra de Dios. Marcos 16, 14 y 15. Finalmente se apareció a los 11 mismos, Jesucristo. Estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Y les dijo, y aquí viene la orden, aquí viene el mandamiento, la tarea: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esta orden es dada para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Esta orden no está segmentada a un grupo de personas dentro de la iglesia. Es un llamado a hacerlo para todos nosotros. Y te voy a demostrar a través de la palabra de Dios cómo es un llamado que lo tenemos absolutamente todo.
Y para aquellos que dicen, es que yo no sé si tengo ministerio, yo no sé qué llamado tengo, pues te tengo noticias. Tienes un llamado y tienes un ministerio de manera inicial cuando venimos a Cristo. Segunda de Corintios 5:18. Y esto proviene de Dios, escucha, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Tú tienes un ministerio. Bueno, eso es una buena noticia, ¿verdad? Tienes un ministerio. ¿Sabes cuál es el de la reconciliación? ¿Qué reconciliación? Vamos a ver este mismo versículo en otra versión. Y todo esto es un regalo de Dios. Escuchen, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿Cuál es la tarea? La Biblia es clara. Reconciliar a la gente con Él. Tú y yo tenemos un ministerio. Tú y yo tenemos una orden, un llamado de parte de Dios. Es reconciliar, traer ese mensaje de reconciliación para que los hombres que están sin Dios, los hombres que no conocen a Dios, se reconcilien con el Padre. Esa es una tarea que se nos ha encomendado a todos, absolutamente a todos. Pero muchas veces no lo entendemos, o muchas veces lo sabemos, pero lo omitimos. Esa es una realidad. Muchas iglesias, muchos cristianos no les gusta predicar el evangelio, no les gusta compartir su fe, no les gusta hablar de Cristo. Unos se avergüenzan todavía peor. Pero vemos a través de la luz de la palabra que se nos ha dado ese ministerio de reconciliación. Tenemos una tarea, tenemos una asignación de parte de Cristo, y es predicar la palabra. Tenemos el llamado de dar un mensaje a las personas, un mensaje importante, un mensaje vital para todos. El mismo apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 2:4 dice: pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios. Escuchen, a quien se les confió la buena noticia. Nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas. Se nos ha dado, se nos ha confiado la tarea de dar la buena noticia. No sé si estás entendiendo esta palabra, pero cada uno Dios nos ha confiado el privilegio de dar la buena noticia. ¿Qué noticia? Somos responsables delante de Cristo y de Dios al dar esta noticia. Y vamos a ver lo terrible que es no dar esta noticia. El ministerio del evangelio no solo es para los pastores, para los líderes, para los diáconos, para alguien que tiene un servicio a la iglesia. No, estamos equivocados. El ministerio de compartir las buenas nuevas es para todo aquel que vino a la cruz, es para todo aquel que se reconcilió con Dios, porque alguien le compartió esa buena noticia. El evangelio, la misión, la comisión es para todos nosotros, y es algo que quiero que tú entiendas en tu mente y en tu corazón, porque si tú lo entiendes el día de hoy, vamos a comenzar a caminar de manera diferente, responsable ante Dios, porque se nos confió el ministerio del evangelio, porque somos reconciliadores de Dios con el hombre. ¡Qué privilegio! Pero muchas veces no lo entendemos, o muchas veces lo omitimos. La gran omisión. Cuando pensamos nosotros en algún pecado, pensamos en mentir, en robar, inmoralidad sexual. Sabemos que no le agrada a Dios y sabemos que no debemos hacerlo.
Pero la Biblia también enseña sobre el pecado de omisión. Santiago 4:17. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El pecado de omisión es el resultado de no hacer algo que sabemos que debemos hacer. La iglesia, los cristianos tendrán mucho que responder porque han retenido la verdad de la salvación a las personas que no tienen a Cristo. Los cristianos daremos cuenta por no predicar la palabra. Y aún peor, se nos cuenta como pecado, porque cuando conocemos la verdad y no la hablamos, se nos cuenta como pecado de omisión. Omitimos la palabra de Dios. Tenemos una verdad en nuestra vida poderosa, pero no la hablamos. ¿Cuántas personas han estado a nuestro alrededor y no les hemos compartido el evangelio? ¿Cómo nos hemos callado? Y tendremos que dar cuenta por aquello. Tendremos que dar cuenta a Dios mismo por la omisión que ha habido en nuestras vidas. La historia misionera por todos lados está repleta de incidentes que remarcan el crimen de la gran omisión. Dijo un sacerdote a un misionero, un sacerdote taoísta en China, le dijo a un misionero, fíjense, cuando este misionero iba entrando por el templo chino, dice que este sacerdote chino dijo: yo tuve una gran visión donde un mensajero venía de una tierra lejana para darme una noticia. Y dice el sacerdote, tendría que esperar 18 años para recibir esta buena noticia. Es decir, este hombre había visto una visión donde alguien le traía un mensaje y era este misionero. Pero esta visión tardó 18 años para que este misionero viniera a ese país. ¿Cuánto tiempo hemos tenido las buenas nuevas? ¿Cuántos años llevamos como ser cristianos y no hemos compartido el mensaje más importante de esta tierra? ¿Cuánto tiempo hemos retenido la palabra de verdad? Una palabra que pueda hacer libre al cautivo, sanar el corazón del quebrantado y dar libertad al oprimido. Y no lo hemos hablado. Amada iglesia, ¿hasta cuándo vamos a entender que cada uno de nosotros es responsable de predicar la palabra? Somos llamados a predicar. ¿Hasta cuándo estaremos apáticos? ¿Hasta cuándo estaremos indiferentes delante de Dios? Cuando hay muchos que mueren sin Cristo y nosotros de manera egoísta vivimos ajenos al destino de esas personas que están sin Cristo en sus vidas. ¿Hasta cuándo vamos a entender la responsabilidad de hablar la verdad de la palabra de Dios? Somos egoístas. Somos egoístas, iglesia. Porque no hablamos la verdad. Romanos 8, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cómo van a escuchar si tú y yo estamos callados? ¿Cómo van a escuchar si tú y yo omitimos hablar de Él? ¿Cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Se están perdiendo.
Cada segundo alguien muere en esta tierra. Y tal vez había un cristiano cercano a esa persona que murió y no le habló de Jesús, y no le habló del Señor, y no le dio el mensaje de las buenas nuevas, y se perdió esa persona. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque somos egoístas. Porque no hemos entendido la responsabilidad que incluye a todo cristiano. Porque hemos delegado esta misión solamente a un grupo de la iglesia. Cuando la palabra es clara, la palabra dice que es un llamado, es una orden para todo aquel discípulo de Jesús. Si tú eres un discípulo de Jesús, tienes que cumplir, o tenemos que cumplir este mandamiento de predicar la palabra de Dios. Y si tú no eres un discípulo de Cristo, entonces tienes que serlo. Aún si tenemos el conocimiento del Evangelio, escucha, aún si tenemos el conocimiento del Evangelio, pero no lo proclamamos, no sirve de nada. Porque conocimiento sin aplicación es mera información. Tú podrás conocer toda la escritura, podrás saber todo lo que tú quieras, pero si no aplicamos lo que estudiamos, lo que aprendemos, algo está mal. Tú conoces el Evangelio, sabes de qué se trata, pues tienes que hablarlo, no puedes callarte, no puedes omitir hablar la verdad de Jesucristo. Si somos carentes de esta responsabilidad, si nos callamos, somos culpables de omisión. Si no hablamos la verdad, no somos diferentes a los que no tienen, como una persona que tiene una cura para una enfermedad y no la dice. ¿Ustedes se imaginan que usted tuviera la cura para una enfermedad, la cual nos ha encontrado una solución, una cura, pero usted la tiene? ¿Usted se imagina que usted omite decirlo, sabiendo que en usted está la posibilidad de traer sanidad a través de esa medicina? De la misma manera pasa con el Evangelio. Conocemos la verdad, conocemos la palabra, y cuando no hablamos, omitimos esa verdad que puede traer libertad. Iglesia, es tiempo que hablemos. Iglesia, es tiempo que prediquemos a Cristo. Iglesia, es tiempo de predicar. Es tiempo de no callar, porque muchos están muriendo sin Cristo y nosotros no estamos haciendo nada. No estamos hablando las buenas nuevas de salvación. No estamos predicando vida eterna. Nosotros estamos callados, apáticos, metidos en nuestros problemas, teniendo una lista de peticiones para Dios, que Él cumpla todo, pero hemos olvidado el mandamiento, la comisión, y nos hemos desviado. Un día Dios nos pedirá cuentas, ¿sabes? Nos pedirá cuentas porque fuimos apáticos, porque fuimos indiferentes, porque no hablamos de Cristo. No va a haber excusa delante del trono de Dios. No va a haber excusa. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Y aún por la situación de la pandemia, que es complicado, y hoy tenemos las redes sociales, hoy tenemos medios digitales, y por ahí pudiéramos compartir versículos de evangelismo, pudiéramos compartir una reflexión, no lo hacemos. Preferimos compartir tonterías sin sentido que compartir una palabra de salvación. Esa es la condición de la iglesia. Pedro y Juan se encontraban ante el concilio cuando se encuentran en Jerusalén y son acusados de una sanidad a un cojo de nacimiento. Eso viene en Hechos capítulo 4.
Los habían llevado a la cárcel, los habían golpeado. Y dice que estaban delante de los líderes religiosos. Estaban con el cojo ahí a un lado, con la persona que había sido sanada. Y dice la palabra en el versículo 18 del capítulo 4, dice, y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y fíjense lo que responde Pedro, lleno del Espíritu Santo. Mas Pedro y Juan diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos callarnos. Tal vez nos golpeen y nos metan a la cárcel, tal vez toda la multitud nos quiera apedrear, pero no podemos callar lo que hemos escuchado de nuestro Señor Jesucristo y lo que hemos visto. No podemos callar y dejar de hablar de Cristo Jesús y del Evangelio de salvación. Ellos no podían callar. Prefirieron ser encarcelados antes que callar. Corrijamos nuestras vidas. Si hemos pecado en contra de Dios porque no evangelizamos a toda criatura en todo momento y en todo lugar, pidamos perdón a Dios, pero es necesario cambiar. Debemos de ser más comprometidos con Dios y el reino de Dios para cumplir la gran comisión y no ser parte de la gran omisión. Si hoy analizamos nuestras vidas, quisiera preguntarte, ¿has sido partícipe de la gran comisión o has sido partícipe de la gran omisión? ¿Cuál es tu postura el día de hoy? Ante el espejo de la palabra de Dios, lo cual revela lo más profundo de nosotros. ¿Omites hablar de Cristo? ¿Omites hablar de la verdad? Porque la gente está muriendo sin Cristo y no hacemos nada. Somos culpables de omisión. Y saben que uno de los propósitos de la iglesia es predicar el Evangelio. Dice una frase que la iglesia que no evangeliza se fosiliza, se seca. Hoy nos hemos enfocado más a actividades dentro de la iglesia. Nos hemos más ocupado en eventos. Nos hemos más ocupado en charlas motivacionales. Y hemos hecho a un lado este mandamiento del Señor Jesús de predicar el Evangelio. Por eso en las iglesias hay un grupo selecto que son los encargados de evangelizar, cuando eso a la luz de la Biblia no es correcto, porque como ya vimos, todos somos llamados a predicar la palabra. A todos se nos confió el Evangelio. A todos se nos dio el ministerio de la reconciliación. Tengamos cuidado, iglesia. Punto número 2. La responsabilidad de conocer el mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio. Mateo 28, 18. Les dijo Jesús a sus apóstoles nuevamente antes de ascender: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es imposible dar un mensaje que yo no conozco. Es imposible dar un mensaje que yo mismo no tengo claro. Hoy en día se ha caído en un grave error sobre la labor evangelística en las iglesias, porque se da un mensaje que no es claro, un mensaje que no es directo, un mensaje diluido, un mensaje distorsionado, porque no conocemos el mensaje a la luz de la palabra. Para poder entender esto, primero quiero decir lo que no es el Evangelio, y después vamos a ver a la luz de las Escrituras qué sí es el Evangelio.
Porque al no conocer el mensaje, caemos en prácticas equivocadas o desviadas del verdadero evangelio. El evangelio no se trata de contar mi vida. El evangelio no se trata de tu testimonio, mi testimonio personal. Ojo, pon atención. El evangelio no es un mensaje de prosperidad. El evangelio no es un mensaje que promete que todo va a estar bien y que jamás tendrá aflicción, enfermedad o problemas. Ese no es el evangelio. El evangelio no es dar de comida a los pobres o ayudar a satisfacer las necesidades físicas, materiales de las personas. Ese no es el evangelio. Y no es que haya otro evangelio, solo hay uno. Como dice Pablo en Gálatas 1, capítulo 6 y 8. Le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamo por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay personas que pervierten este mensaje. Hay personas que distorsionan este mensaje. Traen mensajes mezclados con verdad. Y te dicen: Dios te ama, Dios quiere perdonarte, pero también Dios quiere darte riquezas, Dios quiere llenarte de lujos. O es un mensaje que te dice: no te va a pasar nada, no te vas a enfermar. Un mensaje que te dice: no vas a volver a tener problemas nunca. Ese no es el mensaje del evangelio. Y todo esto sucede porque no conocemos cuál es el mensaje genuino de la palabra de Dios. El evangelio, la palabra evangelio, significa buenas noticias. Estas buenas noticias vienen de unas noticias que no son tan buenas. Y esto se refiere a la condición del hombre sin Dios. Mire, cuando predicamos el evangelio a veces decimos: Dios tiene un plan maravilloso para ti, lo cual es cierto. Dios puede sanarte, lo cual es cierto. Dios puede restaurar tu vida, lo cual es cierto. Pero no es el mensaje del evangelio. Son resultados, son consecuencias de venir a ese mensaje. La Biblia dice que sin Dios estamos muertos espiritualmente. Colosenses 2:13. Y a vosotros estando muertos en pecados. Efesios 2, 1 y 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Sin Cristo, una persona sin Cristo está muerta espiritualmente. Una persona sin Cristo está en tinieblas. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sin Cristo, alguien que no tiene a Cristo en su corazón es un enemigo de Dios. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vean cómo a la luz de la palabra muchas veces nos enfocamos en la buena noticia y omitimos aún lo que no es tan agradable. Porque la Biblia es clara. Sin Dios estamos destituidos de su gloria. Sin Dios estamos muertos en pecado. Sin Dios estamos en tinieblas. Estamos perdidos. Lucas 9:10. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Sin Dios estamos perdidos. Esa es la realidad de la palabra. Y no podemos omitir la palabra. No podemos quitar o añadir, porque daremos cuenta por aquello. Sin embargo, muchas veces cuando salimos a dar el mensaje, decimos la parte bonita, pero no decimos la parte que nos contrapone con nuestro pecado. Y omitimos aún la palabra de Dios. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre en la humanidad.
Y ese pecado nosotros lo recibimos, pero también dice la Biblia que por un hombre entró la salvación. Este es Jesucristo. Apareció el Hijo de Dios, aleluya, para tener vida, para rescatar a los que estábamos perdidos, para rescatar a los que estábamos sin dirección, vacíos, sin propósito. Oh, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros para darnos vida eterna y salvación y para dar propósito a nuestra vida. Ese es el mensaje. Todo esto nos deja ver la necesidad del mensaje del Evangelio, de las buenas noticias. Cuando vemos nuestra condición sin Dios, entonces vamos a entender cuál es la necesidad de Dios. Lo voy a repetir. Cuando conocemos la condición sin Dios a través de la luz de la palabra, entonces con entendimiento voy a entender mi necesidad de Dios y voy a entender el mensaje de la buena noticia, porque sin Cristo estoy apartado de Dios. Tengo que conocer las dos caras de la moneda. Tengo que conocer mi condición sin Cristo y mi destino sin Cristo. Y por eso cuando conozco las buenas noticias digo, yo necesito de Cristo, porque estoy muerto, porque estoy en tinieblas, porque soy enemigo de Dios. Y por eso viene el Evangelio, para reconciliarnos. ¿Qué es el Evangelio? El apóstol Pablo nos enseña elementos del Evangelio. Primera de Corintios 15, 3 y 4. Fíjense lo que dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escucha, estos son los elementos que tiene que contener el mensaje del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos elementos tienen que estar en el mensaje del Evangelio. Son cosas que no podemos omitir. Primera de Corintios 2:2, Pablo diciendo, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pero también en este mensaje del Evangelio debe haber arrepentimiento y fe, es decir, creer. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento y fe. Hechos 2:38. Pedro obedeció el mandato del Señor al de predicar el arrepentimiento en el sermón de Pentecostés, en el primer sermón que da Pedro, cuando les dijo a sus oyentes, arrepentíos. Es decir, encontramos dentro de este mensaje la muerte, el nacimiento, la obra del Señor Jesucristo, la muerte y la resurrección. Pero también encontramos dentro del mensaje del Evangelio arrepentimiento y creer en lo que Jesús hizo. Romanos 10, versículo 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Vea nuevamente la resurrección de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, el creer en Él. El Evangelio se acerca de una persona, desde la vida de Jesús, de su obra, de su muerte y de su resurrección conforme a las Escrituras. Todo mensaje del Evangelio debe llevar estos elementos: arrepentimiento, creer, gracia, perdón de pecados y la misma condición del hombre sin Dios. Lea el libro de Hechos, porque si vemos las predicaciones en el libro de Hechos, se dará cuenta que estos elementos están esparcidos por todo el libro de Hechos. Arrepentimiento de pecados, perdón de pecados, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, fe en Jesucristo. No podemos omitir la palabra de Dios. Pero también este mensaje, esta gran comisión, hay un punto que hemos olvidado, y es también el mandamiento de hacer discípulos. Hay una orden de Dios de hacer discípulos.
no simplemente ganar creyentes, sino hacer discípulos. Y fíjense que la palabra cristiano aparece únicamente 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera vez cuando se les nombra a los cristianos como tal, que eran los discípulos de Jesús, se les llama cristianos por primera vez en el capítulo de Hechos 11:26. Y posteriormente en Hechos 26:28 también volvemos a encontrarnos con la palabra cristiano, cuando Pablo se encuentra ante el rey Agripa y le dice: con tan poca cosa me persuades a ser cristiano. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Primero de Pedro 4:16 también menciona la palabra cristiano, pero la palabra discípulo se menciona más de 260 veces. Qué importante es entender entonces que somos llamados a hacer discípulos, a formar discípulos, no solamente hacer una oración y decir: adiós, vete. No, si a la medida posible tenemos que buscar a esas personas que las hemos llevado a la confesión de fe, a anunciarles la muerte, resurrección de Cristo, perdón de pecados, arrepentimiento, que nosotros discipulemos a las personas. Para un discípulo de Jesucristo no es negociable, debe obedecer la orden de su Señor, debe hacerlo. No es solamente informar, es formar, es hacer discípulos. Lamentablemente hoy al discipulado no se le da mucho peso, mucho valor, pero la Biblia es clara. Jesús le deja la orden a los discípulos: hagan discípulos, formen discípulos. Y es curioso que la palabra discípulo se menciona más que la palabra cristiano. Eso me deja ver la necesidad del discipulado y la necesidad de formar discípulos. Y eso es parte de la gran comisión: formar discípulos. Y por último, pero yo lo considero algo súper importante, todo aquel que quiera hacer la labor o cumplir la misión de predicar el Evangelio tiene la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Yo te quiero preguntar, hermano, hermana, ¿cuándo fue la última vez que pediste ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste: Señor, úsame, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo? Lucas 24, Jesús nuevamente con los apóstoles, versículo 47, dice: tienen que predicar en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en el versículo 49 dice: y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Hubo una condicionante para que ellos salieran a predicar. Hubo algo que tenía que ser necesario para predicar el Evangelio, y era que tenían que ser llenos, investidos del poder del Espíritu Santo. Imagínense si los apóstoles tuvieron que ser llenos. Para nosotros como cristianos del siglo XXI tenemos la misma condición. No podemos salir a evangelizar si no somos llenos del Espíritu Santo. No solamente si no conocemos qué es el Evangelio, sino también Jesucristo condicionó a esta salida a predicar hasta que recibieran el poder del Espíritu Santo. Y Hechos 1, 4 y 8 nos confirma esta información. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Debemos tener claro la necesidad de ser investidos, de ser llenos del poder del Espíritu Santo, porque de lo contrario no podremos llevar un mensaje poderoso.
Vemos en el libro de Hechos cómo de manera visible el poder del Espíritu Santo obraba de tal manera que las personas, al escuchar el mensaje del Evangelio, sus corazones eran tocados de tal manera que eran alcanzados para Cristo. Y de hecho Pedro, en su primer discurso, dice en la Biblia que sus oyentes fueron quebrantados de tal manera que vino un arrepentimiento a ellos. Hechos 2:37. Y después de que les predica todo el Evangelio, fíjense lo que sucede. Al oír esto, es decir, el mensaje, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, cuando tú das el mensaje y estás lleno del poder del Espíritu Santo, estás investido del poder del Espíritu Santo, cuando tú hables, el Espíritu Santo obrará en los corazones y dirán: ¿qué hacemos para ser salvos? ¿Qué hacemos para la salvación? ¿Qué hacemos para tener vida eterna? Las palabras de Pedro, dice en otra versión, traspasaron el corazón de ellos. Y la palabra en original de la palabra compungir en griego significa traspasar, punzar agudamente, con emoción dolorosa que penetra el corazón como un aguijón. Cuando alguien es compungido, es redarguido por el Espíritu Santo y esta persona es llevada al arrepentimiento, lo que provoca una conversión genuina en esa persona y no una conversión basada en emociones, o más que en emociones, porque es el Espíritu de Dios quien obra de manera sobrenatural en el corazón de los que no tienen a Cristo. Pero es necesario ser llenos del Espíritu. El Espíritu Santo traspasa los corazones. Solamente Él puede traer esa convicción de pecado. No es por nuestras palabras elocuentes, no es por nuestro lenguaje refinado, no es por mi buen discurso, es por el poder del Espíritu de Dios que las personas son tocadas para venir a los pies de Cristo. Pablo dijo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu de Dios. Otra versión dice: en lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu de Dios. Vean, a la luz de la Escritura, es el Espíritu Santo que hace, que toca los corazones, que los traspasa. Y es cuando los hombres vienen al arrepentimiento. A veces cometemos el error de querer implantar estrategias humanas, que pretendemos nosotros convencer a las personas, incluso aún diciendo cosas que no es el Evangelio, como si vienes a Cristo, tus problemas acabaron, vas a estar sano, no vas a tener necesidades económicas. Y ese no es el Evangelio. Pueden ser consecuencias, pero no es el Evangelio. Y tenemos que entender que nosotros solamente proclamamos el mensaje, pero la labor de tocar los corazones es la labor del Espíritu Santo. Tú y yo no lo podemos hacer. Él lo hace de manera sobrenatural. Hechos 16:14 dice que había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y dice que estaba oyendo el mensaje de Pablo. Y fíjense lo que dice: y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Nuevamente es esa obra del Espíritu Santo abriendo el corazón, penetrando el corazón, para que alguien esté atento al mensaje del Evangelio. Es su poder, es el Espíritu Santo. Pero tenemos que estar llenos de Él. La Biblia dice en Juan 16:8 que cuando viniera el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado. Quiero decirte una cosa: tú y yo no convencemos a nadie. Tú y yo no podemos convencer a la gente, porque esa es una labor del Espíritu Santo.
Él es el que convence, el que trae convicción, el que penetra los corazones, el que traspasa y abre el corazón del hombre para venir al arrepentimiento. En el libro de Hechos, el protagonista no fueron los apóstoles, iglesia, fue el Espíritu Santo usando hombres comunes, hombres que estaban perdidos sin Cristo. Fue el Espíritu Santo que tomó a estos hombres viles y menospreciados como tú y como yo, para hacer la obra del Evangelio y compartir la palabra de Dios. Pero es el Espíritu Santo que aún le dijo: tómenme a Pablo, tómenme a Silas, que yo los he escogido para predicar. Es el Espíritu de Dios. De hecho, el Espíritu Santo, la palabra, aparece 87 veces en el Nuevo Testamento. Es la obra de Él. Es el mover del Espíritu Santo. Yo no sé, y vamos a concluir. Tocamos 3 puntos importantes. La labor de la gran comisión es para todos, que te quede claro. Y ahora tú que conoces la palabra de Dios, tienes esa responsabilidad tanto como yo. Omitirla es un pecado. Daremos cuentas por la omisión. El conocer el mensaje del Evangelio a la luz de la palabra también es necesario. No diluirlo, no distorsionarlo, sino darlo completamente puro. Lo que verdaderamente es el mensaje del Evangelio. Y por último, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Mucha gente puede salir a evangelizar, pero si no tienen una comunión, una relación viva con el Espíritu de Dios, serán personas tratando de convencer de manera humana a alguien que venga a Cristo. Cuando la Biblia es clara, nosotros solamente damos el mensaje y el Espíritu Santo de manera sobrenatural obra en el corazón del hombre. Es Él que lo hace, no nosotros. No es por nuestras palabras, por nuestra sabiduría humana, es obra del Espíritu. Recapacitemos y volvámonos unos heraldos del Evangelio. Usa tus redes sociales para compartir el Evangelio. Compártelo como puedas, donde puedas. Este es el mensaje más importante que la humanidad debe escuchar. Porque hay una humanidad que se pierde sin Cristo. Y tú y yo tenemos la verdad del Evangelio y no podemos omitirla, porque es pecado. Que el Señor nos ayude para verdaderamente ser hombres y mujeres que entienden la responsabilidad de la gran comisión y que no se vuelva la gran omisión de nuestras vidas. Vamos a orar y pidamos perdón porque hemos hecho omisión, todos nosotros. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por hablarnos a través de la palabra. Hoy te pido, Señor, que obres en nuestros corazones, que compunjas nuestros corazones, que traspases nuestros corazones. Te pedimos perdón porque la realidad es que todos hemos omitido el Evangelio, la gran comisión. Unos porque no conocen cuál es el mensaje, unos por apatía, por egoísmo, pero todos lo hemos hecho de alguna forma. Hoy yo te pido, Señor, que en cada uno de nosotros, en cada hermano, hermana, en cada joven, cada señorita, pongas esa responsabilidad, ese conocimiento, ese entendimiento de que somos responsables de predicar tu palabra y el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos
porque necesitamos palabras, un mensaje, buenas noticias en estos tiempos. ¿Están de acuerdo conmigo que la gente necesita buenas noticias? Cuando la gente hoy ha perdido la esperanza, cuando muchos ya no quieren vivir, cuando han perdido sus empleos, cuando han perdido familiares, hay que darles la buena noticia. La buena noticia es que vino Jesucristo y entregó su vida en la cruz para darnos vida eterna y salvación. Esa es la mejor noticia que podemos dar, la noticia del Evangelio de Jesucristo. Esa es la noticia que podemos dar. Y es la noticia y es el mensaje que debe ser expandido, esparcido por todo el mundo, como dice la palabra. Dios les bendiga, les mando un abrazo de parte de mi familia. Estamos en contacto. Tenemos en los días martes de oración, jueves de estudio. Estamos llevando un estudio sobre el fruto del Espíritu Santo. Los sábados estamos orando a las 3 de la mañana. Estamos esforzándonos para buscar la presencia de Dios. Cualquier duda, cualquier necesidad, mándanos un mensaje y con gusto te responderemos. Dios les bendiga, les amamos, les bendecimos y hasta la próxima. Bendiciones.